Ok, bueno, la vez pasada hemos empezado a ver cómo es que se resolvía eh, un problema que tenga un circuito que incluya resistores y capacitores. Un circuito de ese tipo se conoce con el nombre de circuito RC y tiene la propiedad de que es un circuito donde la corriente eléctrica cambia con respecto al tiempo. O sea, uno lo que hace es determinar la función de la corriente con respecto al tiempo para predecir de qué manera se comporta el circuito. Tal vez la mejor forma de repasar ese tema, que me interesa mucho que ustedes lo manejen bien, es haciendo un ejemplo. Entonces voy a mandarles ahora por el Telegram una foto de un programa que tengo aquí en el libro, que me parece un ejemplo muy ilustrativo, ¿verdad? En el capítulo vienen varios ejemplos resueltos, pero hagamos uno aquí en clase para que vean. Este problema lo saqué de la novena edición, entonces no es como el que viene en la décima edición, para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, el ejemplo lo que hace es poner un circuito eléctrico que tiene una, una batería con una FEM epsilon, ¿verdad? Al menos. Hay una resistencia R1. Aquí tenemos un interruptor. Es bastante común que los problemas con circuitos RC tengan interruptores, porque un interruptor marca un cambio repentino de corriente o de potenciales. El interruptor se llama S. Tenemos un capacitor C y tenemos otro resistor con resistencia igual a R2. Entonces dice que epsilon vale 10 volts, R1 vale 50 kilo ohms, o sea, 50.000 ohms, ¿verdad? R2 vale 100 kilo ohms. Y la capacitancia C tiene un valor de 10 microfarads. Entonces el problema dice que el circuito de la figura tiene un interruptor S que ha estado abierto durante mucho tiempo y se cierra repentinamente. Sea epsilon igual a 10, bueno, todos los datos, ¿verdad? Y luego dice, determine la constante de tiempo A, antes que el interruptor se cierre. B, después de que el interruptor se ha cerrado. Y C, suponga que el interruptor se cierra en el tiempo t igual a 0. Determine luego qué corriente pasa por el interruptor como una función del tiempo. Entonces, en este problema, nosotros tenemos que analizar este circuito antes y después de que es cerrado, ¿verdad? Entonces, primero vamos a poner lo que sucede antes. Antes de que se cierre el circuito. Antes de cerrar el interruptor S. Antes de cerrar S. Entonces, cuando el interruptor S está abierto, este circuito se comporta de la misma forma en que se comportaría si no estuviera ni siquiera el cable que contiene a S. Entonces, efectivamente, cuando el interruptor está abierto, el circuito es equivalente a tener esto de acá. La FEM, tener la resistencia R1, tener aquí el capacitor C y tener aquí el resistor R2, ¿verdad? Entonces, este circuito no, es el mismo, pero con el interruptor abierto. Entonces, vemos que cuando sucede eso, el circuito es un ejemplo típico de un circuito RC. Entonces, la primera pregunta es que determinar la constante de tiempo. Entonces, si ustedes ven esto, ¿verdad? En un examen o en un cuestionario, ustedes podrían
en principio, ¿verdad? Hacer todo el procedimiento que hice yo la clase pasada de resolver la ley de mallas para este circuito y plantear la ecuación diferencial y hacer todo eso, ¿verdad? Eso técnicamente estaría bien. Lo que pasa es que ustedes aquí pueden aplicar un truco. Ustedes pueden decir, bueno, este circuito tiene cuatro cosas, ¿verdad? Tiene una batería, un resistor R1, tiene un capacitor C y un resistor R2. Entonces, como R1 está conectado en serie con R2, ¿verdad? Este circuito es equivalente a tener otro circuito con una batería, con una resistencia y un único capacitor. El capacitor vale C, ¿verdad? Y esta resistencia es la que nosotros sacamos cuando sumamos en serie a R1 y R2, es decir, R1 más R2, ¿verdad? Entonces, esto ya es un circuito común y corriente, RC. Una de las cosas más importantes que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Es que cuando tenemos un circuito RC que tenga una batería, una resistencia y un capacitor, nosotros tenemos una cantidad que es la constante de tiempo tau. La constante de tiempo tau es una forma de medir más o menos cuánto tiempo es razonable esperar para que un circuito RC tenga un capacitor que se cargue o se descargue. La constante de tiempo para un circuito como este es igual a la resistencia del resistor multiplicada por la capacitancia del capacitor, ¿verdad? Y la demostración de eso la hemos visto en la clase pasada. Entonces, si no lo recuerdan, cuando estén estudiando, será bueno que repasen esa parte del libro. Esta fórmula es una consecuencia, ¿verdad?, de aplicar la ley de mallas de Kirchhoff a un circuito RC. Entonces, lo que yo hago es aplicar esto, pero lo aplico a este circuito en particular. Entonces, en este caso en particular, la constante de tiempo tau es la resistencia de este resistor, que es efectivamente R1 más R2, ¿verdad? Multiplicado por la capacitancia C. La constante de tiempo entonces sería 50 kiloohms, que es entonces 5.00 por 10 a la 4 ohms, más 100 kiloohms, entonces sería 1.00 por 10 a la 5 ohms, ¿verdad? Multiplicado por la capacitancia, y la capacitancia es 10 microfarads, entonces esto es 1.00 por 10 a la menos 5, ¿verdad? A la menos 5 farads. Y la constante de tiempo, entonces, vale, ¿cuánto vale? Vamos a ver, vale 1.5 segundos. Bueno, técnicamente 1.50 segundos, respetando las cifras. Esa es la constante de tiempo del circuito antes de cerrar el interruptor. Aquí, verá, solamente para que no haya ninguna duda al respecto, cuando ustedes multiplican ohm por farad, es segundo. Increíblemente, bueno, no increíblemente, pero ustedes pueden revisar, ¿verdad? Que multiplicar unidad de carga, pero multiplicar unidad de resistencia por unidad de capacitancia, eso da unidad de tiempo. Entonces, ohm por farad es segundo. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Oh, claro, muy bien. Luego dice, determine la constante de tiempo después de que el interruptor sea cerrado. Entonces, una vez que el interruptor se cierra,
este cable se comporta como un alambre recto, un alambre liso sin resistencia. Entonces, tenemos que hacer un dibujo distinto para para este circuito cuando el alambre se cierra. Vamos a poner aquí, después de cerrar el interruptor. Entonces, después de cerrar el interruptor, el circuito efectivamente es una batería, una resistencia R1, un cable que viene por acá, y después tenemos aquí el capacitor. Y tenemos aquí una resistencia R2. Entonces, efectivamente, bueno, cerrar el interruptor hace que el circuito cambie. Y a primera vista podría parecer que el circuito se complica bastante. O sea, ustedes pueden preguntarse cómo calculamos la constante de tiempo si tenemos a las resistencias en lugares tan diferentes, ¿verdad? ¿Cómo es que avanza cómo será que avanza la corriente en función del tiempo en este caso? Bueno, ustedes pueden comprobar que esta mitad del circuito, esta mitad que incluye a la batería y a R1, no se comporta como un circuito RC, mientras que esta otra mitad que tiene a la resistencia y el capacitor sí se comporta como un circuito RC. ¿Cómo lo sé? Bueno, hagamos la prueba. Digamos que yo llego y digo, ok, la corriente eléctrica aquí se va a llamar la corriente eléctrica I1. Y yo voy a aplicar la ley de mallas a esta malla de acá. Vale, ni siquiera me estoy molestando en aplicar la ley de nodos. Vamos a poner a esto como una malla. Esta va a ser la malla 1. Entonces, cuando yo aplico la ley de mallas a la malla 1, la sumatoria de los potenciales tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Y en esta malla, los únicos potenciales que hay que considerar son el de la batería y el de la resistencia. Entonces, como la malla va en esta dirección, tomamos el potencial de la batería como positivo, según la convención de signos, ¿verdad? Y luego, como la malla es paralela a la corriente, el potencial de la resistencia se pone negativo. Entonces sería menos I1 por R1. Todo esto igual a 0, ¿verdad? Lo que quiero demostrarles con esto es que cuando yo despejo I1, me queda que I1 es simplemente la FEM dividida entre R1. Lo importante de esto es que en este caso, esta corriente o sea, no es función del tiempo, porque es constante. O sea, esto es un valor que ustedes pueden calcular. Entonces, esta mitad del circuito no se comporta como un circuito RC. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido preguntarse cuál es la constante de tiempo para esta parte del circuito. Simplemente no existe, porque en este caso la corriente es constante, ¿verdad? En cambio, sí tendrá sentido preguntarse cuál es la constante de tiempo para esta otra mitad, porque esta mitad incluye el capacitor e incluye a la resistencia R2. Esta mitad del circuito es más dinámica porque la presencia del capacitor hace que la corriente cambie con el tiempo. Entonces, para esta mitad del circuito, para la mitad derecha, vamos a definir una corriente I2. Vean que la corriente I2 es esta misma que pasa por acá. Y vamos a definir una malla. Esto que está aquí va a ser la malla 2. En esta misma dirección, la malla 2. La malla 2. Ok. Vamos a imaginarnos que esto que está aquí tiene la placa positiva y esta va a ser la placa negativa. Entonces, cuando yo aplico la ley de mallas,
a la malla 2, tengo que la sumatoria de los potenciales es igual a 0. Cuando la malla entra por la placa positiva del capacitor, decimos que el potencial del capacitor es negativo, entonces sería menos la carga que tenga el capacitor en ese momento dividido entre la capacitancia. Luego llegamos a la resistencia R2 y como la corriente es paralela a la malla, también va negativo, entonces sería menos la corriente I2 por R2 igual a 0. Aquí lo que hay que recordar es que la carga eléctrica que está almacenada en el capacitor está relacionada con la corriente que circula por el resistor R2. De hecho, podemos decir que la corriente I2 es igual a dQ dt, es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, es posible expresar esta ecuación totalmente en términos de la carga. Esta ecuación es equivalente a decir que menos Q entre C menos dQ dt por R2 es igual a 0. Y aquí se puede aplicar entonces el formalismo que vimos la clase pasada para resolver esta ecuación diferencial. Podemos decir entonces que dQ dt es igual a menos Q entre C entre R2, ¿verdad? Y esto entonces se acomoda, disculpen, pero esto se acomoda para dejar las Q's de un lado y dejar el dt del otro lado. Podemos decir entonces que dQ entre Q es igual a menos dt entre C R2. Y esta es una ecuación que nosotros podemos integrar. La integral del lado izquierdo se hace desde que Q tiene un valor Q inicial hasta que Q tiene un valor Q de t. Mientras que la integral del lado derecho, bueno, lo más conveniente aquí sería poner esto como una derivada t', o como una variable t', y entonces definir la integral desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a t. Entonces vamos a resolver esta ecuación en la siguiente página. Yo tengo aquí entonces la integral de Q entre Q igual a la integral de menos dt entre C R2 desde que Q es igual a Q sub 0 hasta que Q es igual a Q de t. Ah, bueno, y aquí sería t'. Desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a t. Recuerden que el propósito de usar una variable t' es para poder separar o para poder distinguir con claridad la variable de integración de los límites de integración, ¿verdad? La integral del lado izquierdo, entonces sería logaritmo natural de q, desde q sub 0 hasta q de t. Y la integral del lado derecho es, bueno, es trivial porque no depende de t' en ningún lado, todas son constantes. Entonces esto es igual a menos t entre c por R2. Y bueno, y esto en total es equivalente a decir que logaritmo natural de q de t entre q sub 0 es igual a menos t entre RC. Entonces, entre CR2. Y luego yo puedo despejar q de t, ¿ok? Sacando exponentes. Entonces esto quiere decir que q de t entre q sub 0 es igual a e a la menos t entre c R2. Finalmente puedo decir que q de t es igual a q sub 0 por e a la menos t entre c R2. Ahora, la idea de hacer todo esto, ¿verdad?
bueno, este resultado después lo vamos a usar para otra cosa, pero la idea por ahora es ver de qué forma va cambiando la carga eléctrica. Y me doy cuenta que la carga eléctrica es una función que va decayendo exponencialmente con el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo grafico la carga eléctrica, si hago un gráfico, ¿verdad? Un gráfico donde yo, bueno, grafico la carga en función del tiempo, entonces la carga eléctrica va a ir decayendo como una exponente. Nunca va a llegar a ser exactamente igual a cero, pero se puede ver que en un tiempo muy corto, la carga eléctrica va a acercarse asintóticamente con el cero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la constante de tiempo acá? Bueno, la constante de tiempo siempre es el número que acompaña al tiempo en el exponente. O sea, recuerden que la constante de tiempo lo que quiere decir es que la carga eléctrica es algo proporcional a E a la menos tiempo entre tau, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros identificamos la constante de tiempo con esto que está acá. La constante de tiempo sería la capacitancia por la resistencia 2. La capacitancia por la resistencia 2. Así es como sabemos cuál es la constante de tiempo. Vean que es distinta a la constante de tiempo que teníamos antes de cerrar el interruptor. Cuando no habíamos cerrado el interruptor, la constante de tiempo era la capacitancia por la suma de R1 con R2. Pero ahora, la constante de tiempo es solamente la capacitancia por R2. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Es que cuando cerramos el interruptor, la resistencia R1 deja de participar en el comportamiento RC del circuito y nos limitamos solamente a la resistencia R2. Entonces, bueno, recordando los valores que les había dado, la capacitancia C era igual a 10 microfarads y la resistencia R2 era igual a 100 kilo ohms. Entonces, la constante de tiempo es, bueno, 10 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, ¿verdad? A la menos 6 farads por 100 por 10 a la 3 ohms. Farad por ohm de segundo, ¿verdad? Y esto es entonces igual a, ¿cuánto es? Exactamente 1.00 segundos. Que ahora la constante de tiempo es un segundo. Recuerden, ¿verdad? Que el significado de la constante de tiempo es el siguiente. La constante de tiempo es el tiempo que hay que esperarse para que la carga eléctrica se reduzca a un valor que sea el de la carga inicial dividido entre el número neperiano, ¿verdad? Entre E. O sea, que sea aproximadamente 0.37 veces la carga inicial. O sea, la constante de tiempo no es el tiempo que hay que esperarse para que la carga sea cero, porque la carga nunca va a llegar a ser exactamente cero, porque la carga disminuye exponencialmente. Pero la constante de tiempo es el tiempo que hay que esperarse para que la carga baje a un valor que sea 1 entre veces su valor inicial. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, si yo quisiera esperarme a que la carga eléctrica sea efectivamente, o sea prácticamente igual a cero, pues me puedo esperar, qué sé yo, 2 veces estado, 3 veces estado y así voy viendo cuánto va bajando, ¿verdad?
Nunca es exactamente igual a cero, pero la constante de tiempo nos da una idea de cuánto tiempo hay que esperar para que disminuya considerablemente el valor de la carga. Entonces, vamos a ver, ¿hay alguna duda o algún problema con esto o alguna pregunta con eso que acabo de explicar? La equivalencia que hicimos de carga en función del tiempo, ¿qué es exactamente? O sea, que es E a la menos T entre tau. ¿Por qué asumimos tau ahí? Ok, O no sé si podría explicar esa parte. ¿No? ok. O sea, vean que la función que yo saqué es esta, ¿verdad? O sea, esto no me lo estoy inventando yo, esto es algo que yo acabo de demostrar, que la carga eléctrica es igual a la carga inicial por E a la menos T entre C R2, ¿verdad? Esto es el valor que tiene la carga al puro principio. O sea, porque cuando usted evalúa la carga cuando el tiempo es igual a cero, esto es Q sub cero, ¿verdad? Por E a la cero, pero E a la cero es 1, entonces esto es Q sub cero. Y yo puedo graficar esto. O sea, yo sé que esto es una función exponencial. Yo grafico la carga eléctrica en el capacitor en función del tiempo. Y la carga eléctrica entonces va cayendo exponencialmente así. Va cayendo. Cuando el tiempo es igual a cero, la carga es igual a Q sub cero. Entonces, una cuestión práctica, ¿verdad? En ingeniería es preguntarse, o sea, ¿cuánto tiempo hay que esperarse para que la carga eléctrica en el capacitor disminuya a un valor que ustedes puedan tomar como si fuera efectivamente cero, ¿verdad? O sea, les digo efectivamente porque la carga eléctrica nunca va a llegar a ser cero, porque decae como un exponente. O sea, habría que esperarse un tiempo infinitamente grande para que la carga sea cero. Pero como está cayendo exponencialmente, sabemos que cae rápido. Lo que pasa es que nunca va a llegar a ser cero. Entonces, el concepto de constante de tiempo, o sea, el concepto de tau es que la constante de tiempo es aquella cantidad que se obtiene cuando usted sabe que la carga decae exponencialmente y decae con e a la menos tiempo entre una constante tau, ¿verdad? Entonces, la fórmula para tau depende de esta función. ¿Qué es tau acá? Bueno, tau es el número que divide el tiempo. Entonces, tau es esto. Tau es eso. Entonces, vimos que tau es c por R2 y eso me dio exactamente un segundo. Entonces, en el momento en que el tiempo sea igual a tau, o sea, sea igual a un segundo, yo sé que la carga eléctrica va a tener un valor de Q sub 0 entre E. O sea, dicho de otra forma, va a tener un valor de Q sub 0 por E a la menos 1, ¿verdad? Y esto es aproximadamente 0.37 veces Q sub 0. ¿Qué valor va a tener cuando el tiempo sea igual a 2 tau? Ven qué interesante. Cuando el tiempo es igual a 2 tau, la carga va a ser Q sub 0 por E a la menos 2 tau entre tau. Entonces, esto es Q sub 0 por E a la menos 2. Y esto es aproximadamente, vamos a ver cuánto es E a la menos 2. Esto es aproximadamente 0.135 veces la carga inicial. Y cuando el tiempo es 3 tau, esto es Q sub 0 por E a la menos 3 tau entre tau. O sea, esto es Q sub 0 por E a la menos 3. O sea, esto es Q sub 0 por, bueno, esto es 0.04
9, 8 veces Q sub 0. Y ahí va disminuyendo. O sea, prácticamente cuando usted se espera un tiempo de 3 tau, la carga eléctrica ha disminuido al 5% de su valor inicial, ¿verdad? Ese es el significado de la tau. Usted lo puede obtener a partir de la función que describe cómo es que cambia la carga con respecto al tiempo. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, este valor se puede deducir fácilmente porque es, o sea, por unidades es igual a la capacitancia por la resistencia del circuito. Cuando el interruptor se cierra, la única resistencia que interactúa directamente con el capacitor es R2, entonces la constante de tiempo es C por R2. Pero cuando el interruptor estaba abierto, tanto R1 como R2 interactuaban directamente con el capacitor. Entonces aquí la constante de tiempo era C por R1 más R2. ¿De acuerdo? Ahora sí, profe. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora la pregunta se dice, suponga que el interruptor se cierra cuando el tiempo t es igual a 0. Determine la corriente que pasa por el interruptor como una función del tiempo. Bueno, en parte eso ya lo sabemos, o sea, porque ya sabemos cómo va cambiando la carga del capacitor. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cuando el interruptor se cierra, sabemos que el circuito se ve como una batería con una resistencia R1, el cable cerrado, ¿verdad? El cable recto. Y aquí tenemos el capacitor y tenemos a R2, ¿verdad? Ahora, por aquí circula una corriente I1. Ya sabemos que esta corriente I1 es igual a la FEM de la batería dividido entre la resistencia R1. ¿Verdad? Eso fue lo que yo estaba explicando acá, que es una constante. Luego, por el resistor R2 circula una corriente I2. ¿Qué valor tiene esta corriente I2? Bueno, sabemos que esa corriente I2 es la derivada de la carga eléctrica en el capacitor con respecto al tiempo. Entonces yo puedo calcular esta corriente sacando la derivada de esta función de acá. Entonces la corriente I2 va a ser igual a la derivada de Q de T. O sea, la derivada con respecto al tiempo de la carga inicial por E a la menos T entre C R2. Y esto que está aquí es entonces, bueno, esto es menos Q sub 0 por C R2 por E a la menos T entre C R2, ¿verdad? Una derivada. Ahora, lo que es importante que vean acá es que toda esta constante que yo multiplico con el exponente, esto corresponde a la carga, pero esto corresponde a la corriente cuando el tiempo es igual a 0, ¿verdad? Entonces esto es equivalente a decir que esto es igual a una corriente inicial por E a la menos T entre C R2. Entonces, la pregunta es, determine la corriente que pasa por el interruptor como una función del tiempo. Bueno, esa corriente es esta corriente que pasa por aquí, se llama la corriente I3. ¿Cómo podemos sacar la corriente I3? Bueno, podemos aplicar la ley de nodos.
La ley de nodos en este contexto diría entonces que la corriente que entra, o sea, la corriente I1, es igual a la corriente que sale. Tanto I3 como I2 salen del nodo, entonces es igual a la corriente I3 más la corriente I2. Por lo tanto, la corriente I3 es igual a la corriente I1 menos la corriente I2, ¿verdad? Y por lo tanto, la corriente I3 es igual a epsilon entre R1 menos la corriente inicial por E a la menos T entre C por R2. O sea, eso quiere decir que esta corriente I3 también es una función del tiempo. Es una corriente que depende del tiempo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué valor se le puede dar a esta carga, a esta corriente inicial que nosotros no conocemos? No sabemos qué valor tiene esa corriente inicial. Esa corriente es, ¿verdad? La corriente cuando el tiempo es igual a cero. Una forma de calcular esta corriente es calculando justamente lo que está dentro de este paréntesis. O sea, es calculando cuánto es Q sub 0 entre C por R2. Q sub 0 por C entre R2. ¿Sí, verdad? Q sub 0 por C entre R2. Mm, mm, Sí. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cómo podemos saber qué valor tiene esta carga Q sub 0 de acá? Ok, recuerden que la carga Q sub 0 es la carga eléctrica que tiene el capacitor en el momento en que el interruptor se cierra. O sea, es la carga eléctrica que el capacitor se ganó después de mucho tiempo de que el interruptor estuviera abierto. Entonces, tenemos que volver a dibujar el circuito cuando estaba abierto. Cuando el circuito estaba abierto, el circuito consistía en la batería R1, en el capacitor C, en la resistencia R2. Entonces, imagínense que este circuito lleva mucho tiempo abierto, así como está. Entonces, nosotros sabemos que cuando un circuito RC lleva mucho tiempo funcionando, ¿verdad? El capacitor eventualmente se satura de carga y no permite que pase más corriente eléctrica. Entonces, en este caso, la corriente eléctrica que circula por este circuito es igual a cero. Y por lo tanto, la carga eléctrica que está guardada en el capacitor es la carga eléctrica que tiene el circuito en el instante en que el interruptor se abre. O sea, esto es igual a la carga inicial, básicamente. Si yo aplico la ley de mallas a este circuito, yo puedo, puedo definir mi malla de esta forma. La voy a definir en el sentido de las agujas del reloj. La malla va en esta dirección, va para allá, va para allá. Entonces, la ley de mallas dice que la suma de los potenciales es igual a cero. Eso quiere decir que la FEM, ¿verdad? Menos la corriente por R1 menos la carga inicial entre el capacitor, entre la capacitancia C, menos la corriente por R2 es igual a cero. Pero como el circuito está saturado, ¿verdad? Sabemos que las corrientes son cero y por lo tanto los potenciales de los resistores son cero también.
Eso quiere decir que esta ecuación efectivamente es que la FEM de la batería menos Q sub 0 entre C es igual a 0. O sea, vean qué interesante, para poder calcular la carga inicial, hace falta conocer solamente la FEM del circuito y la capacitancia. En este cálculo no intervienen las resistencias porque están en un estado en el que no conducen corriente. Por lo tanto, la carga inicial del circuito es la FEM por la capacitancia. O sea, la FEM era de 10 volts y la capacitancia era de 10 microfarads, o sea, 10 por 10 a la menos 6 farads. Cuando multiplicamos volt por farad, esto es igual a coulomb, ¿verdad? Entonces la carga inicial es de 10.0 por 10 a la menos 5 coulombs. 10.0 por 10 a la menos 5 coulombs. Sí. Bien. Y ahora sí, podemos usar ese valor en esta ecuación. Q sub 0 sería entonces, bueno, 10 por 10 a la menos 5, pero esto es igual a 1.00 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces esto es 1.00 por 10 a la menos 4 coulombs. Y ahora que tenemos todos estos datos, podemos usar eso para expresar matemáticamente cuál es la función que describe la corriente que pasa por el interruptor en función del tiempo. Dan entonces que esa función es, bueno, I3 igual a I1, ¿cómo era? I1 menos I2, ¿verdad? Menos I2. Esto era epsilon 1 entre R1 menos, entonces I2 era menos Q entre CR2 por E a la menos todo eso, ¿verdad? Entonces esto sería menos Q entre CR2 por E a la menos T entre CR2. Bueno, aquí menos con menos es más, ¿verdad? Menos con menos es más. Entonces esto sería la FEM, que es 10 volts entre R1 y R1 era, ¿cuánto era R1? R1 era 50 kilo ohms más la carga inicial, que la carga inicial es 1 por 10 a la menos 4 coulombs. Y bueno, sabemos que C por R2 es un segundo, ¿verdad? Entonces sería dividido entre un segundo por E a la menos T entre un segundo. O sea, numéricamente, ¿verdad? Uno ahí podría decir entonces que esto es igual a 2 por 10 a la menos 4 amperes más 1.0 por 10 a la menos 4 amperes por E a la menos T en un segundo. Y esa sería la función que describe la corriente. Una cosa que siempre es conveniente revisar, ¿verdad? Es que el resultado que obtengamos al hacer esto tenga sentido, ¿verdad? Por ejemplo, ven que la corriente, bueno, tanto la corriente como la carga eléctrica son funciones que decaen exponencialmente con el tiempo. O sea, eso nos asegura que la corriente y la carga son cantidades que disminuyen, se hacen más pequeñas conforme pasa el tiempo.
Sería muy extraño, ¿verdad?, que nuestra solución describa una corriente o una carga que crezca indefinidamente con respecto al tiempo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que ustedes tienen que fijarse que a la hora de resolver esta ecuación, ¿verdad?, se aseguren de que el exponente sea negativo. Porque si este exponente hubiera sido positivo, ¿verdad?, esto hubiera sido muy extraño porque eso hubiera querido decir que la carga crece indefinidamente, ¿verdad? Y en realidad eso no puede suceder. O sea, la carga no puede crecer indefinidamente porque en un circuito eléctrico la batería solamente es capaz de dar energía hasta cierto punto. Entonces, un crecimiento exponencial en la carga o en la corriente no son posibles. Lo que es posible es una disminución exponencial, porque eso quiere decir que la carga y la corriente disminuyen con el tiempo, ¿verdad? De una forma que se puede predecir a partir de los valores de las capacitancias y las resistencias. Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿Podría poner la pizarra donde quedó la solución? Toquecito. Aquí. Ajá. Ok, todo bien, gracias. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué hacemos ahora? Ok, vamos ahora a ver, bueno, un tema que puede ser que les salga en algunos problemas de circuitos, que es el uso de amperímetros y voltímetros. Entonces, existen dos instrumentos de medida importantes que son los amperímetros, como el nombre lo sugiere, ¿verdad? Los amperímetros son aparatos que se usan para medir corriente eléctrica. Y tenemos también los voltímetros que se usan para medir potenciales eléctricos. Entonces, ¿cómo es que se usan los amperímetros y los voltímetros? Okay. Los amperímetros y los voltímetros son por sí mismos dispositivos eléctricos, o sea, que se utilizan como parte de un circuito. Entonces, digamos que yo tengo, ¿verdad?, un circuito muy sencillo que consiste en una batería con una FEM ahí y un resistor. Y yo quisiera medir la corriente y el potencial de este resistor usando un amperímetro y un voltímetro. Entonces, ¿de qué manera? Entonces, bueno, existe hay una manera correcta de utilizar esos aparatos. Los amperímetros y los voltímetros se representan como un circulito con dos cables. Entonces sería el amperímetro y esto que está aquí sería el voltímetro. Entonces, para empezar, una propiedad muy importante de los amperímetros es que los amperímetros
se conectan en serie con el dispositivo cuya corriente eléctrica se desea medir. Entonces, si yo quisiera colocar un amperímetro en este circuito para medir la corriente eléctrica que pasa por la resistencia R, vemos que la corriente va en esta dirección, la corriente I. Entonces, el amperímetro debo conectarlo en serie con el resistor. Entonces, el amperímetro iría de esta forma. Ahí, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué será que el amperímetro se conecta en serie y no en paralelo con el dispositivo cuya corriente se quiere medir? ¿Por qué será que se hace así? ¿Por qué tiene que ir en serie y no en paralelo? ¿Cuál será la razón? Creo que es porque cuando dividimos, bueno, cuando hay una división en paralelo, la corriente eléctrica también se divide, entonces no sería preciso, no Sí, sería otra cosa que... exactamente, ¿verdad? O sea, bueno, otra forma de decir lo mismo sería diciendo que cuando tenemos dos dispositivos en serie, ellos comparten la misma corriente, ¿verdad? No importa que sean resistencias, que sean capacitores o baterías, cualquier dispositivo que esté en serie con otro comparte la misma corriente. Entonces, uno debe colocar el amperímetro en serie para que de esa forma la misma corriente que pasa por la resistencia llegue eventualmente a pasar por el amperímetro, ¿verdad? En cambio, como dice el compañero, si yo pongo el amperímetro en paralelo, el amperímetro, bueno, desviaría una parte de la corriente, pero no toda. Entonces no sería una medida justa de la corriente que pasa realmente por el resistor, ¿verdad? O sea, recordemos que la idea es que el amperímetro tiene que medir la misma corriente que pasa por el circuito, por el resistor, ¿verdad? Como si no estuviera presente. Ahora sucede algo muy importante. En el momento en que usted conecta el amperímetro en serie con la resistencia, el amperímetro se convierte en un nuevo elemento del circuito. Entonces, ahora, este circuito no tiene dos cosas, sino que tiene tres. Ahora, el circuito tiene una batería, una resistencia y un amperímetro. Lo ideal sería que el amperímetro modifique lo menos posible el funcionamiento del circuito, pero eso en la práctica no sucede, porque el amperímetro, ¿verdad? Por el simple hecho de existir, por el simple hecho de estar, aporta una resistencia al circuito. Entonces, lo ideal es que los amperímetros tengan una resistencia interna muy baja. Una resistencia interna muy baja, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el amperímetro tiene una resistencia interna, pongámosle R minúscula. Entonces, cuando yo aplico la ley de Malles a este circuito, yo tengo que la FEM de la batería menos la corriente por la resistencia menos la corriente por la resistencia interna del amperímetro es igual a cero. Y por lo tanto, la corriente es igual a la FEM dividido entre la resistencia de la resistencia o del resistor, ¿verdad? Más la resistencia interna del amperímetro. Entonces, esta medición es distinta a la que yo obtendría sin el amperímetro, ¿verdad? Sin el amperímetro, la corriente hubiera sido simplemente la FEM entre R. Pero
debido al hecho que está el amperímetro, la corriente cambia un poquito. Entonces, lo ideal es que esta resistencia sea lo más pequeña posible, o sea, que se acerque a cero, ¿verdad? En la práctica, eso no puede, eso no pasa, ¿verdad? O sea, no es exactamente igual a cero, pero lo ideal sería que esa resistencia interna sea lo más pequeña posible, por lo menos en comparación con las resistencias del resto del circuito. Entonces, esto es una propiedad muy importante del amperímetro y es que su resistencia interna es muy baja. Idealmente es igual a cero. Ahora, en el caso del voltímetro, si yo tengo el circuito con la FEM, ¿verdad? Y la resistencia, entonces el voltímetro más bien se debe conectar en paralelo. ¿Por qué conectamos el voltímetro en paralelo y no en serie? Como si hacíamos con el amperímetro. ¿Por qué va en paralelo y no en serie? Recuerden que el voltímetro mide potencial eléctrico. Entonces, ¿por qué será que el voltímetro se debe conectar en paralelo y no en serie? Porque en los sistemas paralelos el voltaje es el mismo y en serie más bien sería diferente. Exactamente. Cuando tenemos dos dispositivos en paralelo, comparten el mismo potencial. Entonces, el voltímetro se debe conectar en paralelo con la resistencia para poder tener el mismo potencial que la resistencia y de esa forma poder medir el potencial. Entonces, vamos a poner eso. El voltímetro se conecta en paralelo con el dispositivo cuyo potencial eléctrico se desea medir, ¿verdad? Pero vean ahora, si yo conecto el voltímetro, ahora el voltímetro se convierte en parte del circuito, ¿verdad? Entonces, como el voltímetro es un instrumento de medida, lo ideal sería que el voltímetro afecte lo menos posible el funcionamiento del circuito. O sea, lo que queremos es que el circuito se comporte lo más parecido posible a cómo se comportaría si el voltímetro no estuviera. Ahora, vean que cuando yo tengo el voltímetro, una parte de la corriente se va a la resistencia y una parte de la corriente se va al voltímetro. Digamos que esto es la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3. Entonces, con el voltímetro, la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Si no estuviera el voltímetro, la corriente I3 no existiría, ¿verdad? Entonces, sin el voltímetro, la corriente I1 sería exactamente igual a la corriente I2. Por lo tanto, lo que se busca es que la corriente I3 sea lo más pequeña posible. Entonces, ¿qué propiedad debe tener el voltímetro para asegurar que su corriente I3 sea lo más pequeña posible? Bueno, el voltímetro también se puede visualizar como si fuera una resistencia interna, una resistencia R minúscula. Entonces, cuando yo aplico la ley de mallas a este circuito, ¿verdad? Puedo aplicar la ley de mallas, por ejemplo, a esta malla de aquí arriba. Malla 1. Entonces, la ley de mallas para la malla 1 dice que la suma de los potenciales
es igual a 0, ¿verdad? Y en este caso los potenciales incluyen al del voltímetro y al de la resistencia. El potencial del voltímetro sería menos I3 por R minúscula, ¿verdad? Negativo porque aquí la corriente I3 va para la misma dirección que la malla. Y luego sería más I2 por R mayúscula, porque aquí la corriente I2 va en dirección opuesta que la malla. Por lo tanto, R minúscula sería I2 por R mayúscula entre I3. Entonces, si lo que nosotros queremos es que la corriente I3 sea lo más pequeña posible, eso se puede lograr cuando la resistencia interna del voltímetro es muy grande, o sea, cuando tiende a infinito. Entonces, eso quiere decir que un voltímetro que tenga una resistencia interna muy grande va a ser un voltímetro que desvía muy poca corriente, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el voltímetro tenga una resistencia interna muy grande para que desvíe la menor cantidad de corriente posible. Entonces, vean que curiosamente, la propiedad que hace que un voltímetro sea ideal es exactamente lo opuesto a la propiedad que hace que un amperímetro sea ideal. Un amperímetro ideal tiene tiene una resistencia interna muy pequeña. En cambio, un voltímetro tiene una resistencia interna muy grande. Estas propiedades, luego nos dan algunas precauciones que hay que tener a la hora de conectar un amperímetro o un voltímetro a un circuito. Por ejemplo, piensen qué ocurriría si yo conecto un amperímetro en paralelo a una resistencia. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si conectamos un amperímetro en serie con una resistencia? O sea, ¿qué pasa si yo tengo un circuito eléctrico que tenga una FEM, tenga una resistencia y tenga conectado en paralelo un amperímetro? Bueno, en primer lugar, ese circuito no puede medir la corriente, porque la corriente que pasa por la resistencia no es la misma que pasa por el amperímetro, ¿verdad? Porque está conectado en paralelo. Pero, bueno, recordemos que el amperímetro tiene una resistencia muy pequeña, que tiende a cero. Entonces, cuando yo llego y analizo cuál va a ser cuál va a ser la corriente que pasa por cada una de las ramas del circuito, yo voy a tener una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. Cuando yo aplico la ley de mallas a esta malla de arriba, entonces va a tener que la suma de los potenciales eléctricos es igual a cero, ¿verdad? Bueno, no, en realidad sería aplicar a esta malla, a la malla que involucre a la FEM y al amperímetro. Eso. Entonces, esta ecuación se convertiría entonces en que el potencial de la batería
más el potencial del amperímetro tienen que sumar cero. Entonces sería la FEM menos la corriente I3 por la resistencia al amperímetro igual a cero. Y por lo tanto, I3 sería igual a la FEM entre la resistencia al amperímetro. Pero, ¿verdad? En el caso del amperímetro, la resistencia interna tiene que ser lo más pequeña posible. Entonces, en este caso, la corriente I3 sería un número muy grande, porque esto que está aquí, ¿verdad? Tiende a cero. Entonces, lo que ocurriría es que si yo conecto un amperímetro en paralelo, puede ocasionar un cortocircuito. ¿Okay? Recuerden que un cortocircuito es lo que ocurre cuando el diseño de un circuito, ¿verdad? Provoca que la corriente que pasa por uno de los cables sea un número muy grande, un número que tiende a infinito. Si yo conecto un amperímetro en paralelo a una resistencia, ese amperímetro va a recibir una corriente muy grande porque el amperímetro está diseñado para tener una resistencia interna lo más pequeña posible. Entonces, va a recibir una corriente muy grande y eso puede ocasionar un accidente, ¿verdad? Porque el amperímetro se puede quemar, se puede fundir, porque la corriente que va a pasar por él va a ser exageradamente grande. Y hacer esto, evidentemente, es un error muy serio, muy grave, porque indica, ¿verdad?, que no solamente no sabe cómo usar un amperímetro, sino que además puede provocar algún accidente peligroso, ¿verdad? O sea, que la corriente sea exageradamente grande. Entonces, es algo básico, algo fundamental. Un amperímetro nunca debe conectarse en paralelo a una resistencia, ¿verdad? Esa es una pregunta básica que les puede salir en el examen. El amperímetro nunca se conecta en paralelo, porque al tener una resistencia interna muy baja, puede ocasionar un cortocircuito. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Todo bien, profe. Está bien. De la misma forma, ¿verdad? También es mala idea conectar un voltímetro en serie. ¿Qué podría pasar si conectamos un voltímetro en serie con un resistor? Si yo tengo un circuito eléctrico con una FEM, con un resistor R, y en serie le conecto un voltímetro, recordemos que el voltímetro por diseño tiene una resistencia interna muy grande. Entonces, bueno, obviamente este voltímetro no va a poder medir el potencial de la resistencia porque va a estar conectado a la resistencia y a la FEM, ¿verdad? O sea, no va a poder captar el potencial de la resistencia. Pero además de eso, yo voy a tener una corriente eléctrica que circula por este circuito, ¿verdad? Y al aplicar la ley de mallas, si yo aplico la malla en esta dirección, entonces la ley de mallas predice que la FEM de la batería menos la corriente por la resistencia menos la corriente por la resistencia del voltímetro tienen que ser igual a cero. Entonces, la corriente va a ser la FEM de la batería entre la resistencia del resistor más la resistencia del voltímetro. Pero ojo, recuerden que esta R minúscula es muy grande. Y entonces, cuando nosotros dividimos entre un número muy grande,
esto tiende a cero, ¿verdad? Entonces, conectar un voltímetro en serie va a provocar que la corriente se corte. Porque el voltímetro, al tener una resistencia eléctrica muy grande, va a dificultar el paso de corriente y eso provoca que efectivamente el circuito deje de funcionar. ¿Ok? Esto no es necesariamente lo mismo que un cortocircuito. No es un cortocircuito en el sentido de que en este caso la corriente no crece descontroladamente. Por lo tanto, no es probable que se vaya a quemar o que vaya a pasar un accidente grave en este caso. Sin embargo, tampoco es buena idea hacer esto porque si ustedes conectan el voltímetro en serie, ustedes no van a permitir el paso de corriente y por lo tanto no van a poder hacer una medición que corresponda al funcionamiento del circuito en un caso en que el voltímetro no esté conectado, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con esto? En la actualidad, eh, cuando se hacen mediciones en un laboratorio de circuitos, lo más usual es que se utilice un instrumento de medida llamado el multímetro. Me imagino que, bueno, los que ya han llevado el laboratorio de física 2 y de física 3 saben que un multímetro es un dispositivo que es a la vez voltímetro y amperímetro. Entonces es muy práctico, ¿verdad? Es voltímetro y es amperímetro a la vez. Un multímetro es una cajita que tiene una pantallita y tiene unos controles abajo. Tiene dos cables que se conectan a los extremos de la resistencia que queremos medir. Pero lo interesante del multímetro es que el multímetro tiene una opción de funcionar como voltímetro y tiene una opción de funcionar como amperímetro. Entonces, cuando ustedes configuran el multímetro para medir potenciales, para que funcione como voltímetro, entonces el multímetro cambia su resistencia interna para que sea muy grande, ¿verdad? Y luego cuando ustedes lo usen para medir corrientes, o sea, lo usen en modo de amperímetro, el multímetro automáticamente cambia su resistencia interna para ser muy pequeña. Esto, ¿verdad? Ocasiona que obviamente haya que usar este aparato con mucho cuidado, ¿verdad? Porque si ustedes accidentalmente utilizan el multímetro en modo de corriente para medir un potencial, pueden provocar un cortocircuito, porque entonces estarían colocando el multímetro en paralelo a otra resistencia con una resistencia muy pequeña y eso puede ocasionar un cortocircuito. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de usar un multímetro para evitar un cortocircuito en caso de que estemos trabajando en modo de amperímetro sin saberlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay más preguntas, podemos dejarlo hasta acá. Seguimos viendo algunos ejemplos el viernes, que ya sería también la última clase según el cronograma del curso. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, en cuanto a eso, bueno, es que claro, el viernes es
tenemos esa clase y porque el viernes en noche tenemos el examen. ¿El Ujú. martes no va a haber clases del todo o tal vez vamos a tener solo un repaso? Bueno, en teoría no debería haber, pero hagamos, no importa, hagamos un repaso el martes también, si quieren. Ok, súper, gracias. ¿Está bien? Bueno, no, bueno, sí, ¿verdad? Porque lo que les queda es el tema este de circuitos y resistencias. Pero sí, hagamos un repaso. Lo que sí no puedo hacer es hacer un repaso el mismo día del examen, porque nosotros tenemos la clase a la hora que empieza el examen, ¿verdad? Y entonces no podría hacerlo porque ya no puedo adelantar materia y porque estaría repasando la misma materia que ya se está yendo en el examen. Entonces no podemos hacer nada el viernes, pero no hay ningún problema. El otro martes hacemos una pequeña sesión de repaso. Ok, súper. Entonces, Muchas gracias, profe. bueno, con gusto. Bueno, Y que tenga buen día. igual, muchas gracias. Profe, perdón, pero este viene a clase, ¿verdad? Sí, bueno, si había paso, digamos. Sí, sí, hay. O sea, lo que les decía es que no puedo dar clase de este El viernes día del... 8 porque es el día del examen. Ah, ok. Ah, ok, ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.